Hacer un vídeo de conceptos clave de fisiopatología cardíaca en 5 o 6 minutos, la verdad es que no es nada fácil. Voy a intentar deciros cosas que os puedan servir para ayudaros a repartiros el trabajo, pero básicamente el tema va a ser leerlo, comprenderlo, y con estos puntos que os voy a dar como guías, pues vais a ir pensando en cuáles son las cosas fundamentales en las que tenéis que fijaros, sobre todo para luego aplicarlas en la clínica. Primero hablamos del ciclo cardíaco. No voy a resumiros todo el ciclo cardíaco aquí, para eso tenéis un vídeo específico sobre el propio ciclo cardíaco, pero sí recordaros que el cierre de las válvulas sucede durante la fase de contracción isovolumétrica, la mitral o la tricúspide. O sea que al principio de la contracción, al principio de la sístole ventricular, sin eyección todavía, sino simplemente contracción isovolumétrica, se cierran las válvulas auriculoventriculares. Luego se produce la apertura de la válvula aórtica, la válvula pulmonar, y después de la sístole, y cuando empezamos ya con la relajación isovolumétrica, es cuando pasa lo mismo pero con las otras válvulas. Se cierran la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Al final de la diástole, la contracción auricular se produce y contribuye de forma activa al llenado ventricular. Por lo tanto, en procesos que tengan una mayor dificultad para ese llenado ventricular, la contracción auricular va a ser particularmente importante, y eso lo veremos luego como en enfermedades en donde se pierde la contracción auricular por la presencia de una fibrilación es mucho más difícil llenar el ventrículo y por lo tanto se pueden descompensar. En cuanto a la precarga, la contractilidad y la poscarga, recordar que la precarga elevada en principio aumenta la contractilidad por la ley de Frank-Starling. Eso es un mecanismo de adaptación del corazón insuficiente, mecanismo que a la larga termina fracasando y nos encontramos con una cardiomegalia, con un corazón dilatado. En circunstancias normales, ¿cuáles son las que aumentan la precarga? ¿Qué circunstancias aumentan la precarga o disminuye? Son todas ya más o menos lógicas, todo lo que produzca un aumento del volumen de sangre que puede llegar hasta el corazón, como por ejemplo hacer presiones negativas intratorácicas, aumentará la precarga, pero con un fenómeno que tenemos que tener claro. En inspiración, por ejemplo, aumenta el retorno venoso hacia las cavidades cardíacas derechas, pero también en inspiración, que los volúmenes torácicos son mayores, queda más sangre acumulada en las venas pulmonares, los vasos de capacitancia pulmonar. Por lo tanto, al corazón izquierdo no llega más sangre durante la inspiración, sino incluso un poco menos, porque el tabique interventricular empuja hacia el lado izquierdo, por estar llenándose más las cavidades cardíacas derechas. En cuanto a las resistencias periféricas y la poscarga depende fundamentalmente, efectivamente, de las resistencias periféricas. La poscarga, por la ley de Laplace, por lo que se define como es capaz de soportar una cierta presión arterial, un corazón según las características de su pared y de su diámetro ventricular. Sabemos que un corazón con una pared gruesa y con un diámetro ventricular pequeño soporta muy bien la poscarga, mientras que un corazón dilatado, con diámetros ventriculares amplios y con pared delgada, soporta muy mal la poscarga. Aplicación práctica clínica de esto: pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica, con un corazón dilatado, con una gran cardiomegalia, hay que bajarle la tensión lo más posible para que su corazón pueda contraerse algo y podamos tener un cierto gasto cardíaco. La presión arterial, tenéis que jugar con ese concepto y con cosas que puedan variarla, pero fundamentalmente depende del volumen de sangre, o sea, del gasto cardíaco y de las resistencias periféricas. Evaluando presión venosa central, gasto cardíaco y resistencias periféricas, se puede hacer un diagnóstico diferencial del shock. Así tendremos un shock hipovolémico en donde el gasto cardíaco y la presión venosa central estén disminuidas. Tendremos un shock, por ejemplo, en el que puede haber resistencias periféricas, gasto cardíaco y presión venosa central están disminuidas, resistencia periférica aumentaría, lo habéis dicho bien. Otros procesos como el shock neurogénico, el shock anafiláctico, por ejemplo, tienen las resistencias vasculares disminuidas y eso tenemos que tenerlo también presente. Y en el shock cardiogénico, pues lo que prima sobre todo un gasto cardíaco disminuido, pero la presión venosa central estaría alta. Los síntomas principales de la patología cardíaca son disnea, dolor torácico, ascitis y síncope. Su diagnóstico diferencial lo vamos a ver en los temas correspondientes, pero tenéis que saber que con esas 4 manifestaciones clínicas, en la mayoría de los casos nos vamos a manejar con las diferentes enfermedades del corazón. Por lo tanto, la clínica no me va a dar muchas diferencias entre ellas y va a ser la eco, va a ser las pruebas complementarias, lo que me digan si estamos ante un proceso de un tipo u otro, un proceso valvular, la auscultación ahí va a decirme mucho, un proceso hipertensivo, un proceso isquémico, etc.
El pulso arterial, la evaluación del pulso arterial. Ahí tenéis que fijaros bien en los datos principales que me diferencian unas patologías de otros. Podemos apreciar algunos datos característicos de ciertas patologías, como puede ser el pulso débil, por ejemplo, el pulso alternante o dícroto, incluso en casos avanzados de un fallo cardíaco avanzado. En la insuficiencia aórtica podemos tener un pulso grande y saltón, ya lo veremos en la valvulopatía, a veces incluso Bayesian. El pulso Bayesian también puede estar en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva, y el pulso paradójico se debe a taponamiento cardíaco. Tenéis un vídeo de fisiopatología en donde explica por qué. Cuanto al pulso venoso yugular, apreciamos el aumento de presión venosa central, que es un dato clave en la evaluación de la patología cardíaca, el que indica que hay algún obstáculo para el vaciado de todo el territorio venoso en el corazón derecho, y por lo tanto indica que hay unas presiones que pueden estar aumentadas, y a partir de donde estén aumentadas es donde nos seleccionará qué tipo de patología tenemos. O sea, si solo tenemos presiones venosas centrales aumentadas y la presión pulmonar está normal, significa que es un cuadro del corazón derecho. Si todas las presiones, tanto las pulmonares como las venosas, están altas, seguramente sea un proceso del corazón izquierdo. La onda A, dentro de las distintas ondas del pulso yugular, se debe a la contracción auricular. Aumentará en la estenosis auriculoventricular o en los bloqueos AV, por ejemplo, y estará ausente en la fibrilación auricular. Los descensos X e Y prominentes, respectivamente, me hablan de un taponamiento cardíaco o una constricción o una restricción, una miocardiopatía restrictiva, y la onda V gigante solo indica una regurgitación AV. En cuanto a la auscultación, los ritmos de galope pueden indicar fallo cardíaco, el tercer y el cuarto ruido. Los desdoblamientos pueden ser fisiológicos, simplemente hay un desdoblamiento del segundo ruido en inspiración. Los que no sean fisiológicos orientan al retraso del cierre de alguna de las válvulas por prolongación de la sístole, como puede ser, por ejemplo, por bloqueo de rama, o puede ser, por ejemplo, por hipertrofia, como sucede en la estenosis aórtica, aparte de la dificultad para bombear la sangre. Y los soplos los resumimos en la valvulopatía fundamentalmente. La interpretación del electrocardiograma ya veremos el libro de diagnóstico por imagen.